Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero comenzar esta lectura del día de hoy con una oración de agradecimiento. Ya sabes que la palabra clave en este universo es gracias. Es la palabra que nos abre las puertas a todas las bendiciones que nosotros queramos recibir en algún momento. Gracias por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento, no importa de qué se traten. También las lecciones las agradecemos porque nos ayudan a saber lo que debemos y no debemos hacer con las personas. También quiero agradecer por todas aquellas bendiciones que están por venir, aquello que está sobre nuestras cabezas y que definitivamente está por venir para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. El día de hoy tenemos la visita de mi querido gatito Habibi. Habibi es uno de los 22 gatitos que tenemos aquí en nuestra casa. Son 22 gatitos y 4 perritos. Bueno, Habibi quiere decir la luz de mi casa. Bueno, si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Si esta lectura no resuena contigo, te pido el favor que la dejes pasar. No sigas más adelante, devuélvela al universo con todo el amor que llegó a tu vida en algún momento. Esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero con esa persona. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que están en una relación. También les quiero recordar que esta lectura podría ser una lectura en espejo, o sea que esté leyendo a tu persona especial en este preciso momento. Bueno, quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes pensar en voz alta, en voz baja, no importa, lo importante es que conectes con tu persona especial. Esas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial te ama, te quiere realmente. Es una persona que está muy firme contigo. No sé, le han llegado a él o a ella ciertas noticias, ciertos rumores de alguna situación que no le está pareciendo nada agradable. Tu persona especial a veces se siente engañado o engañada por ciertas situaciones que están pasando entre ustedes. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Tu persona especial espera que con ustedes dos puedan solucionar cualquier problema, dificultad que ustedes estén teniendo, ya que ustedes dos han tenido una buena relación, la tienen y la han tenido una buena relación. Han logrado cumplir muchos sueños juntos, fruto de su esfuerzo, de su sacrificio, pero están saliendo adelante. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Piensa lo mejor de ti. Piensa que eres como un rey o una reina para tu persona especial, te admira realmente y te quiere de verdad tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano en su relación? Mira que cierta decepción entre ustedes dos, se van a decepcionar por cierta situación, no sé, ciertos problemas y dificultades que van a llegar a la vida de ustedes y como que van a perder el interés el uno en el otro. Bueno, cuando yo les leo este tipo de situaciones, no es para que ustedes le den la razón a la tarotista, no, sino es para que ustedes tomen cartas en el asunto, tomen acción y puedan corregir aquellos comportamientos o aquellas actitudes que ustedes estén teniendo con su persona especial o su persona especial con ustedes, para poder corregir esas situaciones y poder salir adelante. No es falta de amor, tal vez es la rutina o tal vez es, no sé, ya los años o algo así que hacen mella en cualquier tipo de relación. Hay que estarse renovando. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Mira, la persona que tú tienes a tu lado, mi querido amigo o amiga, en este preciso momento, realmente que vale oro. Es una persona totalmente formidable y es la persona que realmente tú quieres en tu vida. No te dejes amilanar por si vienen problemas o dificultades
que igual en todas las relaciones, en cualquier tipo de relación hay problemas y dificultades. Lo importante es tener la suficiente madurez y la suficiente valentía para reconocer a veces errores, para hacer cambios que se deben hacer y también para respetarse. Ya saben que todo con muchísimo respeto, con muchísimo amor. Bueno, ahora vamos a ver qué consejo me les dan a ustedes, mis angelitos, para ustedes que están en esta relación. La verdad es que no es falta de amor, tal vez es un poquito distanciamiento, falta de comunicación, de confianza entre ustedes dos. Mira, este angelito te dice, la victoria te dará paz. Bueno, cualquier problema, dificultad que ustedes pueden estar teniendo, ustedes realmente van a triunfar sobre eso porque tienen la suficiente sabiduría y la suficiente madurez para seguir adelante. Mira, fortuna en tus viajes. Bueno, no solamente hablo de viajes físicos porque te va a ir súper bien en algún viaje que tú estés haciendo o vayas a hacer con tu persona especial. Va a ser como una renovación. Van a tener la oportunidad de estar solos o solas, hacer como una segunda luna de miel y poder estar muchísimo mejor. También te invito a que hagas un viaje hacia ti mismo, hacia tu interior, que cultives tu vida espiritual. Es totalmente maravilloso cuando una pareja o al menos una persona en la pareja lleva una vida espiritual, ya que pueden tomar decisiones bastante sabias, certeras y de una manera bastante pausada. Bueno, ya saben que si tú no crees en nada, pues cree en ti mismo, pero cree en algo, ¿ya? Y sale adelante con esta relación. No hay falta de amor, a veces puede ser la cuestión de la rutina, pero de todo eso se puede salir adelante, todo se puede superar. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Ya sabes que esta también puede ser una lectura espejo y eso se da por la conexión que ustedes tienen. Y también pueden estar en contacto cero en este preciso momento. Ahora vamos a ver la lectura para mis queridos amigos y amigas que se encuentran solteritos o solteritas en este instante. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso momento, y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer tú estás viviendo ciertos problemas, dificultades con personas muy cercanas a ti. Esto se ha dado porque la verdad es que te han engañado con algo, te han estafado con algún dinero, algún negocio, algo que hicieron muy mal y la verdad te tiene esto bastante ansioso, bastante angustiado, con muchísimo miedo, con muchísimo temor. Pero en el fondo ese miedo, ese temor que tú tal vez puedes estar sintiendo en este momento, tú tienes la confianza de que si cambias, no sé, el rumbo de estrategia o algo así, podrías salir como adelante de esta situación. Bueno, este engaño que te han hecho a ti y ese problema, dificultades que tienes en este preciso momento han sido causas de consejos que has recibido y que la verdad no fueron muy buenos consejos que recibiste. Como que confiabas mucho en ciertas personas que podrían ser del signo Tauro, Virgo o Capricornio. Esas personas te aconsejaron acerca de cierta situación y la verdad fue que saliste engañado o engañada de esto. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, a ti las personas te ven como una persona muy soñadora, muy apasionada en todo lo que hace y que así sea poco o mucho lo que tienes en este momento económicamente, pero al parecer te sientes bastante satisfecho o satisfecha con lo que tú tienes y has logrado. Esto no quiere decir que tú no sigas trabajando para salir adelante, más hacia adelante. Ten muchísimo cuidado con deudas, ¿ya? Si de pronto te van a pedir dinero prestado o algo así, pues no es el momento de prestar dinero porque la verdad es que no te lo van a devolver. Las personas que te van a pedir este dinero prestado son personas que la verdad no tienen ningún tipo de organización ni en su vida económica ni en ningún aspecto de su vida. O si eres tú que necesitas un dinero, pedirlo prestado, este no es el momento. Tienes que organizar mejor tus documentos, tus papeles para poder tener un buen respaldo si es que quieres tener algún tipo de crédito. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que tengan muchísimo cuidado con tu salud tanto física como espiritual como mental, porque al parecer te estás como, no sé, ¿cómo lo diría? Como o comiendo mucho, tomando mucho, no durmiendo o durmiendo demasiado o no le estás prestando atención a ciertos síntomas que estás teniendo en estos días, tu cuerpo te está avisando acerca de algo y tú al parecer como que no le estás prestando muchísima atención. Entonces, sé muy prudente
contigo mismo ya y con lo que tú haces. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan mis angelitos el día de hoy. A ti, mi querido amigo y amiga que estás solterito o solterita. Bueno, estos dos angelitos son totalmente maravillosos. Te dice, fecunda el mundo con tu amor. Mira, y especialmente el amor hacia ti mismo, hacia ti misma. Quiérete más. Al parecer tú eres una persona que está muy pendiente de las demás personas, pero como que no te ocupas de ti mismo. Y entonces una manera también de poderle dar amor a los demás es cuidando de ti mismo. Bueno, no te olvides de quererte a ti mismo, consentirte, darte tus gustos. No te sientas culpable por eso. Este otro angelito te dice, hallarás tu luz interior. Mira, esto es totalmente maravilloso porque te vas a dar cuenta realmente cuál es tu misión en tu vida en este momento aquí en este planeta. Vas a encontrar, no sé, tal vez estás en una época de mucha oscuridad para ti y vas a encontrar esa luz interior. Te vas a dar cuenta que la cuestión no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Bueno, esa ha sido la lectura para los solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía en este día de hoy. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo con respecto a tu economía ahorita en este preciso momento. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales para tus negocios o para tu economía. Mira que tú has tenido bastantes discusiones, alguna pelea, algo así, con ciertas personas que tienen que ver con tu entorno económico, con la actividad económica que tú realizas. Al parecer has estado como muy descuidada o muy descuidado en ese negocio o en esas inversiones que tú has tenido. Y eso te ha causado bastantes pérdidas económicas. Lo que pasa es que tienes que prestarle más atención. Si tú tienes un negocio, una actividad económica, pues bueno, la haces, pero no la puedes dejar así a la loca ya. Y peor, iniciando cualquier tipo de actividad económica. Tienes que estar más pendiente de tus negocios, de lo que tú haces y de las personas a las cuales tú les confías tu dinero, tu patrimonio. Ya sabes que con los ojos cerrados hasta ningún tipo de actividad, ya sea en tu vida personal y menos en tu economía. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que al parecer va a haber una ruptura o una dilución de alguna sociedad, algo así con personas bastante cercanas a ti. Es algo que a ti te va a doler bastante porque tú vas a tener que tomar una decisión o seguir con estas personas en ese negocio, en esa inversión o en esas cuestiones económicas que tú realizas o, o ir en bancarrota, ¿ya? Porque esas personas al parecer no te están trayendo ningún tipo de beneficio en cuanto a tu economía y en cuanto a tu vida personal tampoco. Igual eres una persona que te espera un excelente futuro económico. Problemas y dificultades como cualquier persona las tienes, pero tú eres una persona muy trabajadora y que sale adelante de cualquier situación. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que confíes en ti, que confíes en tus capacidades, en lo que tú conoces en este preciso momento, de tu actividad económica, de tus inversiones, de todas estas cuestiones, que confíes en ti y que también escuches consejo de personas que sepan del entorno económico en el cual tú te estés desenvolviendo. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy con respecto a tu economía. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos. Mira, estos dos angelitos son súper maravillosos. Este angelito te dice que derrotarás la mentira. Mira, si hay alguna situación en la cual tú te estás viendo involucrado, algún negocio que se están ofreciendo y no te quieren dar información o has invertido y no sabes nada acerca de esa situación, bueno, te vas a dar cuenta de qué es lo que pasa en realidad con tus inversiones, con tus negocios, con tu dinero, para que puedas tomar acción. Mira, este angelito te dice, sufrirás una transmutación. La transmutación viene de adentro hacia afuera. El cambio tuyo es de adentro hacia afuera. Generalmente la abundancia en todos los aspectos de nuestra vida va muy ligada a al crecimiento espiritual, ¿ya? Si crees en cualquier cosa, bueno, apégate a tus divinidades y si no crees en absolutamente nada, bueno, cree en ti mismo. Pero cultiva tu vida espiritual, que es algo totalmente fundamental, nos da sabiduría, nos da tranquilidad
y nos da paciencia en todas las situaciones que se nos presentan. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.